Fijaros una cosa, esto es un esquema muy divertido de un especialista canadiense en tecnología que dice que los usuarios nos estamos convirtiendo en chefs digitales. O sea, antes el conocimiento era algo que estaba alojado en algún sitio, una biblioteca, que alguien lo atesoraba. En las universidades, yo vengo de la universidad y el conocimiento estaba en la universidad. Ahora el conocimiento es como la luz, como el agua. Es algo que fluye, que está disponible en cualquier momento. Y que lo que tengo que hacer, el reto, es recoger ese conocimiento cuando a mí me interesa, cuando lo necesito, y utilizarlo de forma inteligente. Cambian normalmente totalmente las reglas del juego. Entonces lo que tenemos son ingredientes, que es el conocimiento, tenemos un montón, tenemos una cocina, que son todas esas herramientas que están ahí y que yo no tengo que desarrollar. Y con eso preparo el menú que me apetece en cada momento. Dicho de otra forma, más ortodoxa, fijaros que el conocimiento empieza a ser tan abundante en los contenidos, que es la jerga de Internet, que empieza a ser tan abundantes que en realidad se están convirtiendo, y esto es algo que yo creo que se ha pensado poco, se está convirtiendo en lo que los economistas llaman commodities, en mercancías. Cuando algo se hace muy abundante, deja de tener tanto valor como pensábamos. Después volveré a esta idea para reflexionar un poco sobre si las ideas tienen o no valor por sí mismas. Tienen valor, pero sí por sí mismas. Con lo cual, fijaros que el gran reto ahora está ya no tanto en generar conocimiento, sino en saber manejarlo, en filtrarlo. Hay mucho conocimiento, me tengo que quedar con el que a mí me interesa, en agregarlo, en hacerlo, digamos, en hacerlo asimilable, incluso remezclarlo, utilizar fuentes de información diferentes, perspectivas distintas, disciplinas distintas, y saber aplicarlo a la resolución de un nuevo problema. Ahí es donde está el valor, o donde está el control, o donde está el poder, si pensamos en términos políticos. Con lo cual, se empieza a hablar de que nos estamos convirtiendo, o nos deberemos convertir un poco en comisarios, no en el término policial, que muchas veces se malinterpreta, sino comisarios en el término artístico. Los comisarios de exposiciones lo que hacen es ese trabajo, pero con obras de arte. Pues ahora, cada vez más, todos hacemos ese trabajo con el conocimiento. Fijaros que es un cambio radical, aunque está sucediendo poco a poco. Y eso nos está pasando a todos. Los usuarios pasamos de ser pasivos, de ser consumidores, a ser usuarios activos, y muchos pasan o pasamos a ser creadores. Tenemos esa opción. Incluso se habla de cuestiones como la rebelión de los amateurs, etc. Y ya no somos individuos solos, sino que somos parte de redes. Y nuestra capacidad de acción cuando formamos parte de una red es mucho mayor. Todo esto se traduce en que realmente, ahora que se habla tanto de innovación, la innovación es importante, y muchas veces se traduce innovación de una forma demasiado simple con invención, con productos, con servicios. Nos estamos olvidando de que la innovación realmente importante es la organizativa, los cambios en los modelos de organización. Si cambian las reglas de juego, lo importante es que nuestra organización, sea mi empresa, sea mi partido político, sea mi ayuntamiento, sea mi comunidad de vecinos, trabaje de otra manera. Algunos datos. Fijaros, para volver a sitios poco sospechosos. Estos The Economist, hace unos meses, publica un especial sobre innovación que publican normalmente siempre a finales de año, muy interesante. Y vamos, el del año pasado, perdón, lo titulaban Algo nuevo bajo el sol. Algo nuevo bajo el sol se refería a la innovación, a lo que ellos llamaban innovación abierta. Bueno, y planteaban algunos datos incontestables. El primero, que no voy a entrar en mucho detalle, es que el crecimiento económico en Estados Unidos y en todo el mundo depende en enorme medida de la innovación. O sea, ya no depende del capital, no depende de la mano de obra, depende sobre todo de la innovación. Primer elemento. Eso ya nos lo conocemos. Segundo elemento. Estos son resultados de grandes empresas. Después iremos de lo grande a lo pequeño. Resultados de grandes empresas, un estudio hecho por IBM ya hace un par de años, en el que analizaba de dónde proceden las ideas que las grandes empresas aplican para la innovación. Entonces, eso que veis aquí son fuentes de ideas. Fijaros, dos cosas curiosas. Primera, las barras verdes es innovación interna, la innovación que sucede dentro de la empresa. Fijaros que la mayor parte de las ideas provienen de los empleados. Puede parecer lógico, pero fijaros en otra cosa. Todas las empresas tradicionalmente tienen un modelo en el que tienen un departamento de I+D. O sea, tienen un laboratorio donde se desarrolla la innovación. Bueno, pues las grandes empresas reconocen que la innovación ya no les viene de ahí, que les viene más desde sus empleados que no trabajan en innovación. Primer elemento. Segundo elemento, las barras azules son el mundo exterior. Competidores, socios, clientes, consultores. Y fijaros que si sumamos las barras azules, lo que nos está diciendo es que las grandes empresas
la mayor parte de las ideas innovadoras no proceden de dentro, sino que proceden de fuera de la estructura. Esto recuerda poderosamente una organización en red. Las empresas están funcionando en la práctica como redes en las que el límite entre lo de dentro y lo de fuera se desdibuja. El Foro Económico de Davos dedicó a este tema hace un par de meses sus sesiones. Y fijaros, el tercer elemento del informe de The Economist que me interesaba es que analizaban dentro de las grandes empresas los ganadores y los perdedores. Bueno, sin entrar en muchos detalles, para no comer demasiado tiempo, ellos clasificaban las empresas en función de si les había ido bien o mal en los últimos años. Y analizaban dónde habían innovado. Y lo que encontraban es que la gran diferencia está en la parte baja de las barras, y la gran diferencia entre unas y otras era el modelo de negocio, o sea, el modelo organizativo. O sea, lo que diferenciaba las empresas exitosas de las no exitosas eran las que habían cambiado su modelo organizativo o las que no lo habían cambiado. Y aquí es interesante, esto es un estudio que se publicó la semana pasada. ¿Sabéis? La UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, tiene una revista digital, son los papers. Publicaron un estudio dirigido por Joan Torrent, que es un economista, un académico catalán, en el que hablaba, bueno, ahí se ve un poco el título, la relación entre TICs, tecnologías, trabajo y éxito empresarial, por decirlo de alguna forma. Y esto es un resumen de sus conclusiones que realizó un profesor de la Politécnica, Ramón Sangüesa, que es un buen amigo, y que resumía estas en 3 conclusiones. Estos son resultados empíricos, no es ninguna hipótesis. Lo que demostraba es que las empresas organizadas en red tienen resultados superiores a las tradicionales. Segundo, los empleados de esas empresas organizadas en red, que usan intensamente, que está asociado con la red, el conocimiento, la tecnología, etc., cobran un 35% más que la media. Eso es un buen indicador del éxito de la empresa. Y el tercer elemento, que a mí me parece el más importante, es que la tecnología por sí sola, per se, no explica la diferencia. Lo que explica la diferencia es el cambio organizativo. O sea, que introducir tecnología por sí sola incluso puede ser contraproducente. La tecnología tiene que ir acompañada de un cambio cultural o un cambio organizativo. Con lo cual, son cifras que ahora ya empiezan a ser vox populi y que son en cierta medida incontestables. Que ese cambio social que os comentaba al principio, que se está trasladando al mundo de la empresa. Y el mundo de la empresa, posiblemente por propia cuestión de supervivencia o de oportunidad, está asimilando ese cambio, curiosamente, mucho más rápido de lo que lo están asimilando otras organizaciones en las que vivimos, organizaciones políticas, universidades en las que yo conozco bien y que están siendo mucho más lentas, etc. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Cómo nos afecta como emprendedores? Yo también, de muchas formas, me siento emprendedor. Bueno, pues esto, yo hasta ahora solo he hablado de grandes empresas, pero también nos afecta. Y es lo que más me interesa. Todo esto genera enormes oportunidades para los emprendedores. También nuevas reglas de juego y nuevos riesgos, pero enormes oportunidades. ¿Por qué? Básicamente porque aparece un concepto que se ha hecho muy popular, que es muy obvio, pero que se ha hecho popular, que lo acuñó en realidad un periodista norteamericano, que es la larga cola. Si veis ese gráfico, eso representaría un mercado. Entonces, en los mercados siempre hay unos productos muy populares y otros muy poco populares. En la economía tradicional, en la economía industrial, todo lo que estaba a la izquierda podía ser comercializado, porque se podía producir mucho, o sea, los costes compensaban. Todo lo que estaba a la derecha de la larga cola eran productos que tenían nichos de mercado tan pequeños que no valía la pena comercializarlos. Claro, cuando se reducen los costes de distribución, de producción, etc., esos mercados empiezan a ser muy interesantes. Ese es, por ejemplo, el gran éxito que tiene Amazon, por poneros un ejemplo. Entonces, toda esa larga cola aflora. Y el que aflora esa larga cola genera un montón de oportunidades. Pero esa larga cola la podemos ver en muchos otros ámbitos. Si nosotros pensamos en cómo se distribuye el talento en nuestra sociedad, efectivamente hay una larga cola del talento. O sea, hay una parte de la población donde digamos, el talento está acumulado en una parte de una organización, de la población, etc. ¿Qué es lo que pasaba? Que hasta hace